de llegar a nuestro tema, el barco de línea, Titan, de la preindustria, que los buques de guerra durante el largo siglo XVIII eran maravillas de la tecnología y la construcción, no es un punto muy difícil de argumentar, pero a menudo, para demostrar aún más este punto, los documentales y programas de cine juntan impresionantes imágenes de archivo de poderosos buques navegando por los mares abiertos, bombardeándonos con hechos aleatoriamente juntados como cuántos árboles se utilizaron para construir el barco o cuántas millas de cuerda se utilizaron en ella y cosas tontas como esa. La intención, por supuesto, es dejar al público asombrado por la magnitud de estos buques, excepto que, si bien sí, el estilo es ciertamente bastante impresionante, no creo que realmente capture la increíble escala real de estas creaciones. Dentro de su propio contexto sí, es interesante para nosotros, pero ¿qué pasa con las personas que estaban vivas en ese momento? ¿Qué tan impactantes fueron estos buques para sus contemporáneos, tanto económicamente como psicológicamente? Bueno, eso es precisamente de lo que voy a hablar hoy porque seguro, mientras todos sabemos que estos barcos eran grandes, no creo que sea muy común tener una comprensión genuina de cuán titanescos eran realmente en todos los aspectos. Y ahora para hacer esto, estaremos mirando principalmente al HMS Victory, principalmente, por supuesto, por la facilidad de acceder a las estadísticas sobre ella y también, por supuesto, por su impresionante reputación. Aunque ciertamente no era el buque más grande de su época, ni de hecho el más representativo, es sin duda como el buque de guerra en comisión más antiguo del mundo, uno de los barcos más famosos que jamás haya zarpado, y ella será, creo, el barco más famoso de todos los tiempos, y ella será Por esta razón, servirá como un muy buen punto de referencia para el concepto más amplio que se discute aquí. Ahora, no entraré en demasiados detalles aquí sobre la construcción general de estos barcos de línea, principalmente por cuestión de tiempo. Sin embargo, si ese proceso te interesa, me aseguraré de incluir algunas fuentes de información en la descripción a continuación. Y ahora, solo para cubrir nuestras bases, repasemos un resumen muy breve del HMS Victory. El barco de Su Majestad, el Victory, se construyó en 1759 y se lanzó en 1765. Es un barco de primera línea en la Real Marina Británica. Verás, la Real Marina solía categorizar sus buques en un sistema de clasificación, dependiendo de cuántos cañones llevaban los barcos, y la clasificación de primera línea era la más grande de estas clases. En el caso de Victory, llevaba 104 cañones en 3 cubiertas principales de armas y albergaba a una tripulación de poco más de 800 hombres. Aunque se perdió la Guerra de los 7 años, sí vio acción en la Guerra de Independencia de América en el teatro europeo, y mucho más famosamente en las guerras napoleónicas, durante las cuales fue el buque insignia del almirante Lord Nelson en la batalla de Trafalgar. Requirió alrededor de 6.000 árboles en su construcción. Tenía 27 minas, 26 millas de aparejo, 26 millas de línea, 2 toneladas de clavos de hierro y cobre, 6.500 yardas cuadradas de vela, y tenía un desplazamiento de 3.500 toneladas. Mide más de 200 pies de altura y costó al gobierno 63.176 libras esterlinas en su lanzamiento, el equivalente a 50 millones libras esterlinas hoy en día. Así que nuevamente, impresionantes estadísticas pero sin sentido, sin contexto. Quiero decir, si te hubiera dicho que tenía un desplazamiento de 4.000 toneladas en lugar de 3.500, o que medía 157 pies de altura en lugar de 234, quiero decir, a menos que tengas mucha experiencia en asuntos marítimos, ¿habrías realmente notado alguna diferencia o habrías tenido alguna otra reacción que, vaya, eso sí que es un número grande? Porque sé que yo no lo habría hecho. Vivimos en un mundo donde un edificio de 200 pies de altura realmente no es gran cosa, donde 50 millones de libras es una gota en el cubo del gasto militar. Estas son estadísticas interesantes, pero no son terriblemente impactantes. Pero para los hombres y mujeres que vieron estos barcos surgir del horizonte, para quienes eran la cima de la modernidad y la fuerza militar, bueno, estas estadísticas eran mucho más impresionantes. Entonces, para comenzar, desde la línea de flotación hasta el mástil principal,
El HMS Victory mide 205 pies de altura. La Catedral de Portsmouth, el edificio más alto de esa ciudad, desde 1693 hasta 1969, mide 121 pies de altura. Así que cuando imagines el Victory en su puerto de origen, no solo imagines un barco muy alto rodeado de otros barcos altos. Imagina subir los escalones, los innumerables escalones de la catedral, ascendiendo hasta lo más alto de sus campanarios. Y desde las alturas, miras hacia abajo al mundo que te rodea, a los laboriosos habitantes de la ciudad en su vida cotidiana, y las millas y millas de verde campo que lo rodean. Sientes desde esta inmensa altura como si pudieras alcanzar los mismísimos cielos, desde ese lugar más sagrado, donde solo las nubes se atreven a proyectar sus sombras sobre ti. El edificio más alto de toda la ciudad durante los últimos 100 años. Pero luego diriges tu mirada hacia las aguas y te das cuenta de que estás en sombra, pero no es una nube la que proyecta esa sombra sobre ti, porque imponentes sobre ti, los mástiles de los grandes buques de guerra, estas construcciones monolíticas de guerra, te miran desde arriba, situándose incluso más altos que lo divino. Ahora demasiado dramático, lo sé, pero quería transmitir cuán magníficamente altos eran realmente los barcos altos. Porque mientras que leer la misma altura estadística hoy puede no hacerla sonar demasiado impresionante, cuando tomas esa estadística dentro de su propio contexto, comparándola con otras estructuras de la época, con otros estándares de la época, se vuelven en la mente mucho más grandes. Otra buena medida en una luz similar quizás sería el costo de estos barcos. De nuevo, el HMS Victory costó 63.176 libras. Ahora vale aproximadamente 50 millones de libras. Pero 50 millones en un mundo de portaaviones que cuestan miles de millones y miles de millones de libras realmente no parece demasiado, ¿verdad? Pero no es tan sencillo como eso. Verás, las comparaciones históricas de economía no son tan simples como simplemente calcular las tasas de inflación a lo largo del tiempo. No solo la moneda cambia con el tiempo, sino que, por supuesto, también lo hacen las economías completas. La naturaleza de la economía cambia. Se vuelve más eficiente. Las personas se vuelven proporcionalmente más ricas que sus antepasados. El poder adquisitivo aumenta. Ahora, eso podría ser todo un proyecto por sí solo. Pero basta decir que mientras que la victoria solo le costó al gobierno 60.000 libras, el Producto Interno Bruto de toda la nación, lo que significa efectivamente la producción económica total del país entero, era en ese momento solo de 89 millones de libras. El costo del HMS Victory fue del 0.07% del PIB total. Y quizás si esa cifra no te impresiona completamente, también representaba un porcentaje completo de la economía de defensa de toda la nación. Así que comparemos eso tal vez con algunas cifras modernas para ayudar a entender un poco más cuán significativo realmente fue eso. La construcción del HMS Queen Elizabeth, el nuevo superportaaviones de la nación y el barco más grande de la Royal Navy, costó aproximadamente el 0.107% del PIB, si mis números son correctos aquí. Comisionado en 1985, el HMS Ark Royal era el portaaviones ligero más grande del mundo. Correspondió al 0.09% del PIB. Yendo a los Estados Unidos, el USS Abraham Lincoln costó alrededor del 0.05% del PIB estadounidense y el flamante USS Gerald R. Ford Class, con un asombroso costo de $13.000 millones para construir ese barco, fue alrededor del 0.067% del PIB. Por lo tanto, las cifras son similares, al menos en términos generales, y entonces puede ser seguro decir que el costo económico total para construir los barcos más grandes de la línea, siendo los de primera clase, bueno, eran algo comparables al costo de un portaaviones para la economía moderna. ¿La gran diferencia? Bueno, actualmente hay 20 portaaviones de todos los tamaños, desde superportaaviones hasta portaaviones ligeros, en todo el mundo. Comparativamente al final de las guerras napoleónicas, la Royal Navy por sí sola tenía 7 barcos de primer rango
8 de segundo rango que eran solo un poco más pequeños que los de primer rango, y, oh sí, alrededor de 103 de tercer rango que generalmente tenían entre 64 y 80 cañones en dos cubiertas de armas. Así que cuando dices que la marina era la muralla de madera que defendía a Inglaterra de los ataques, cuando dices que Inglaterra gastó mucho dinero y esfuerzo en su marina, bueno, más te vale creerlo. Pero quizás eso aún no sea suficiente para darte una idea adecuada de lo increíbles que eran estos barcos. Hablemos brevemente de su tripulación. El HMS Victory tenía una tripulación de poco más de 800 hombres, un número grande, sin duda, especialmente cuando consideras que toda la población de Portsmouth, el hogar de la Marina Real, era en 1800 uno de alrededor de 32,000. Eso significa que si el Victory regresara a casa un día, toda su tripulación representaría alrededor del 2,5% de toda la población de la ciudad. Y esa es la tripulación de un solo barco, en Portsmouth. Ahora, concedido por supuesto, nunca sería el caso de que toda la tripulación de un barco fuera simplemente dejada en tierra de una vez, pero aún así, te da una idea de cuán grande es realmente el número de 800 personas, mucho mayor proporcionalmente hablando que el complemento comparable del HMS Queen Elizabeth a la población moderna de la ciudad de Portsmouth de 200,000. Así que de nuevo, cuando dicen que estas comunidades costeras eran ciudades de la Royal Navy, no es de ninguna manera una exageración. El 2,5% de toda la población de la ciudad estaba compuesto por la tripulación de un solo barco. De nuevo, en Portsmouth. Finalmente, creo que llegamos a la parte divertida. Armamento. Armas. Observa la potencia de tiro de estos barcos. Y esto, creo, es con mucho la cifra más asombrosa de todas, especialmente para nosotros los estudiantes de historia militar. Ahora, mientras los marineros y marines a bordo de estos barcos tendrían mosquetería variada, todos sabemos que esos no son el verdadero poder de fuego de un barco alto. Oh, no. Eso sería el cañón. Grandes cañones disparando fuertes andanadas. De 12, 24, incluso 32 libras de pesadas balas de plomo redondas en los cascos enemigos. Cuando hablamos del peso, del impacto de estas explosiones, de nuevo, lo hacemos con una sensación de asombro, pero uno imperfecto, para entender mejor qué tan inmensamente armados y poderosos eran estos barcos. Creo que podría ser útil compararlos con los ejércitos de la época. Un ejército entero para un solo barco. Parece una comparación acertada, ¿no? Bueno, en la batalla de Waterloo, el ejército aliado bajo Wellington tenía un total de 157 cañones con su fuerza de 68,000 hombres. De estos, 60 cañones eran cañones de 9 libras, el resto eran piezas menores, como de 6 libras obuses, etc. Comparativamente, Napoleón, siempre fanático de su gran batería, comandaba 246 piezas de artillería con su ejército de 73,000, y esto lleva el número total de cañones en Waterloo a alrededor de 403 armas en un campo de batalla que vio aproximadamente a 140,000 hombres, sin incluir a los prusianos que llegaron más tarde. Ahora, compara esto con el HMS Victory, un barco de 800 hombres. Por supuesto, su armamento habría variado con el tiempo, pero generalmente llevaba 104 cañones. Por sí sola, una sola nave llevaba un cuarto de la artillería en Waterloo. Y eso no es todo, porque mientras que muchos, incluso la mayoría de los cañones en Waterloo como piezas de campo, eran cañones de 9 libras o incluso más pequeños, el más pequeño de los cañones de Victory eran de 12 libras. Para ser exactos, llevaba 30 cañones de 32 libras, 28 de 24 libras, 44 de 12 libras, e incluso tenía 2 carronadas de 68 libras. Pero, sin duda, Waterloo, aunque la más reconocida de las batallas napoleónicas, no fue la más grande, por lo que posiblemente estamos exagerando esta modesta comparación. Bueno, veamos la batalla napoleónica más grande, Borodino, que vio a Napoleón luchar contra los rusos por el control de Moscú. Participaron al menos 250,000 hombres, y el número total de piezas de artillería desplegadas fue un asombroso 1,211 cañones.
Y por supuesto eso supera con creces los 100 cañones de la Victoria. Pero entonces, quizás deberíamos comparar batalla con batalla en lugar de barco con ejército, ¿no crees? Porque en Trafalgar, la división de Nelson, que estaba compuesta por alrededor de 18 barcos y representaba la mitad de la fuerza de la Marina Real, tenía un total de 1066 cañones. Casi tantos, la mitad de la Marina Real, casi tantos cañones como toda la batalla de Borodino. Y eso no incluye, como dije, la división de Collingwood, donde podemos agregar otros 1180 al conteo, otro equivalente a la batalla de Borodino. O por esa cuestión la totalidad de la flota francesa añade otros 1516 cañones más que Borodino. O por supuesto por esa cuestión la flota española añade otros 1350 al conteo. Entonces, si hiciéramos esa comparación, tenemos por un lado 1211 cañones en la batalla terrestre más grande de las guerras napoleónicas, comparado con un máximo de 5112 cañones en la batalla de Trafalgar, y en ese conteo no necesito decir más. Ahora, probablemente podría divagar sobre esto durante horas, pero creo que eso debería ser suficiente para transmitir mi punto básico. ¿Y cuál es ese punto? Bueno, no es terriblemente revolucionario, lo sé, pero los barcos de línea eran grandes, titánicos incluso, inmensamente. Y por supuesto, aunque todos comenzamos con una comprensión básica de eso, tenemos esa comprensión a través de nuestros ojos modernos, una comprensión defectuosa que no captura realmente la magnificencia de estas creaciones, como las habrían visto sus creadores. El barco de línea era mucho más de lo que generalmente concebimos de ellos hoy en día. Eran los acorazados, los superportaaviones de su época. Eran verdaderos titanes. De su era preindustrial, más grandes que los edificios más grandes y con mayor poder de fuego que los ejércitos más fuertes. Y espero que este video haya ayudado al menos a arrojar un poco más de luz sobre eso. De nuevo, debo agradecer a mis seguidores en Patreon por su generosidad y por supuesto por elegir este tema de discusión que espero que hayamos disfrutado. Y también, por supuesto, debo agradecer a los otros 16 canales de YouTube que conforman esta colectiva Operación Odiseo, el enlace para la cual puedes encontrar en la descripción abajo. Y así por supuesto llegamos a un cierre. Y hasta la próxima vez, mi querido espectador, yo soy y seguiré siendo tu más humilde y obediente de los sirvientes.